Chicahuatica, Notoca, Agustín. Hoy hablaremos de los neologismos en el náhuatl. En este video me limitaré a hablar de las particularidades de los neologismos en el náhuatl y dejaré para otros videos el análisis y explicación de sufijos, partículas y otros recursos que se suelen usar para crearlos. Entremos en materia. Un neologismo es una palabra que nace para nombrar algo nuevo, ya sea una cosa, animal o concepto. Con el tiempo, y gracias al uso, estas palabras dejan de considerarse como nuevas y pasan a ser consideradas palabras de uso común en la lengua. Por ejemplo, para el español, las palabras licuadora, teléfono y automóvil, que en su tiempo fueron neologismos y hoy son palabras comunes del español. Lo que me recuerda las muchas veces que he oído que alguien hace una pregunta de cómo se dice algo en náhuatl y luego acota un comentario del tipo, porque eso no lo tenían los mexicas, ¿verdad? Bueno, eso tampoco existía en la España del siglo XVI. Veamos ahora cómo nace un neologismo. Estas palabras surgen cuando un hablante de X lengua se enfrenta a algo que desconocía y para lo cual no tiene una palabra. Este recurrirá a todas las herramientas de las que dispone para nombrarlo, pero en lo general tiene dos vías principales: crear una palabra a partir de la lengua o tomar una palabra que ya existe en otra lengua para nombrar eso. Cada hablante tomará esta decisión, por lo que, en principio, habrá más de una palabra nueva para nombrar lo mismo. Estas palabras competirán, por decirlo de una forma, por consolidarse en el uso y con el tiempo pasar a formar parte de los léxicos comunes de la lengua. Por este proceso y fenómeno pasan todas las lenguas vivas. Es la forma en que crecen y evolucionan. Y el náhuatl, junto al resto de las lenguas nacionales, es una lengua viva. Ya es tiempo de desterrar todas esas ideas obsoletas que consideran que el náhuatl debe volver a como se cree que se hablaba en el siglo XVI o antes de la llegada de los españoles. Solo las lenguas muertas permanecen inmutables en el tiempo. Y lo repito, el náhuatl es una lengua viva, que ha cambiado, sigue y seguirá evolucionando. Pensar lo contrario es negar el náhuatl vivo, que es reflejo de su historia y de los procesos socioculturales por los que ha pasado. Esos cambios son testimonio de su vida y de su riqueza. Dicho lo anterior, pasemos a hablar del caso particular de los neologismos en el náhuatl. Palabras nuevas surgidas en el náhuatl. Como ya explicamos en el video anterior, las características altamente aglutinantes del náhuatl te permiten estar formando palabras nuevas constantemente, pudiendo incluso, en una misma conversación, usar distintas formas para decir lo mismo. Por ejemplo, las múltiples formas de decir la palabra escuela: Tlamachtilcali, Temachtilcali, Calmachtiloyan, Tlamachtiloyan o Antemachtiloyan. Ninguna de estas puede considerarse neologismo, pues se trata de palabras de uso cotidiano, y algunas muy acotadas a usos locales o regionales, pero todas entendibles en la mayoría de las variantes dialectales. Como vemos, estas características permiten un abanico amplio de posibilidades al formar nuevas palabras. Podemos agruparlos en dos categorías: las de un tipo altamente descriptivo y otra de un tono más figurado que apela a las semejanzas con otras cosas. Para dar ejemplo, usaré dos palabras que sirven para designar a un tren: Teposmecacalmimiloni, noso teposcowatl. La primera hace una descripción muy literal del objeto: esa caja rodante, alargada como un cordón, hecha de metal. Mientras, la otra hace una descripción más figurada del mismo: una serpiente de metal. Ambas palabras son válidas para nombrar al tren en náhuatl, mas como hemos dicho en la competencia por consolidarse como la palabra de uso común,
aquellas palabras de un sentido figurado tienden a imponerse sobre las altamente descriptivas, debido a la complejidad de estas y a que aparentemente responden a una estructura de pensamiento altamente influenciada por el español. En este caso, la palabra que ha llegado a consolidarse en un uso común por una gran mayoría de hablantes es Tepozcoatl, con algunas variaciones, por ejemplo, Tepozcualana, que incluye el verbo hilana, jalar, pues va jalando los vagones. Algunos neologismos que usamos en el Molca de este tipo son Tepozmichin, Tepozcahuayo y Huantepozpatlani. Resignificación de palabras. Hablemos ahora de otra posibilidad a la hora de nombrar algo al interior de una lengua, y es tomar una palabra que ya existe y darle un nuevo significado. Esto en náhuatl es muy común, pues el campo semántico de cada palabra es muy amplio. Por ejemplo, la palabra cómic es tradicionalmente traducida como olla, pero en realidad designa todo recipiente donde se pueda guardar un líquido. Y por eso hay que hacer un paréntesis, pues muchos, influenciados por el falso prestigio que presumen las lenguas dominantes, creen que ya que el náhuatl usa la misma palabra para designar cosas que en español, inglés u otra lengua extranjera son diferentes, es inferior, y creen, por tanto, que deben crear palabras para designar esas cosas en específico. Por ejemplo, volviendo al campo semántico del cómic, en náhuatl, vaso se dice tecomat, pero tecomat también es un tecomate, una copa, una taza o un pocillo. Y dicen que necesitamos una palabra para taza, copa o pocillo, porque no son iguales, como si todos los vasos fuesen iguales, forzando así la visión del español dentro del náhuatl. Sobre este asunto de las diferentes formas de pensar el mundo plasmadas en las lenguas y las diferencias entre ellas, en la descripción dejamos un link a un escrito de Yasnaya, Elena Aguilar Gil, donde hace una reflexión sobre la lengua, las palabras y la visión del mundo. Les recomendamos su lectura. Cerrado el paréntesis, volvamos a este asunto de la resignificación de palabras. Veamos dos casos para el náhuatl. El primero, la palabra tlecuili. Tlecuili normalmente designaba el fogón, que aún hoy en día es el centro medular de muchas cocinas nahuas. Esta misma palabra se usa para decir estufa, pues esencialmente es lo mismo, aunque algunos anteponen la raíz tepos de metal para especificar. Siendo sinceros, es innecesario. De hecho, esta raíz tepos aparecerá en muchos neologismos, pues más que metal, parece haber sido adoptado como una voz necesaria para designar lo nuevo. Por ejemplo, con molcashit, que es una palabra que en sí misma también podría resignificarse, pues molcashit simplemente significa ese recipiente para la salsa, pero muchos deciden decir tepozmolcashit para decir licuadora, cuando las licuadoras tienen poco metal. Más este tepos indica al oyente que es algo nuevo. Otro ejemplo de resignificación es la palabra copina, que esencialmente es un verbo que indica la reproducción de alguna figura o patrón, ya sea pintado, escrito, bordado o esculpido. De él derivan las palabras tlacopinali, imagen, tecopinali, escultura, y tlaxcopinali, retrato o fotografía. En el uso contemporáneo, copina se usa sobre todo para decir fotocopiar. Ya aún más común es escuchar que se usa para decir copia, a secas, por su cercanía fonética con la palabra en español, prescindiendo de los nominalizadores, como sería la LI, como se aprecia en frases como Chicopina, sácale copias, y Tiquimpia copina, ¿tienes copias? Los préstamos en el náhuatl. Hablemos ahora de los llamados préstamos, aquella palabra cuya raíz no es náhuatl, pero que se integra a los léxicos comunes.
y que para pesar de muchos puristas ha existido siempre en el náhuatl, desde momentos previos a la llegada de los españoles. Incluso ya en videos previos mencionamos que el sonido tla muy probablemente sea una importación del totonaco. Entre estos préstamos prehispánicos se encuentra la palabra tamali, seguramente importada de las lenguas mayenses. Y posterior al contacto con Europa, el número de importaciones al náhuatl es mayor, pero eso aplica en ambos sentidos. Grandes son los números de palabras que las lenguas del mundo han aportado al náhuatl, como también es grande el número de palabras que el náhuatl ha aportado al mundo. Palabras de uso tan universal como la palabra chocolate. Veamos pues cómo estas palabras pasan a incluirse en los léxicos del náhuatl. Importación limpia. Llamaré importación limpia al fenómeno que ocurre cuando una palabra que proviene de otra lengua no entra en conflicto con otras palabras del náhuatl. Por lo tanto, estas suelen pasar como tal al náhuatl, normalmente con un único cambio de entonación, al cambiar su acento por uno grave. En este caso encontramos palabras como tomin, flip, café o tele. Estas ya consideradas palabras comunes en el náhuatl. Posibles neologismos de este tipo en náhuatl son pantalla, mouse, laptop o chat. Palabras nahuatlizadas. Pero si una de estas palabras si entra en algún tipo de conflicto con las palabras del náhuatl, estas pasan por un proceso de nahuatlización, que cambia o agrega algún fonema para corregir este problema y de paso la palabra adquiera una sonoridad más propia del náhuatl. Ejemplo de esto es la palabra pan, que entra en conflicto con el pan locativo del náhuatl y con la raíz pan de pantli, por lo que suele agregarse la partícula sin, que lo diferencia de los otros, pansi. También encontramos la forma apocopada de santo, san, que da inicio a la gran mayoría de los nombres de los pueblos y localidades nahuas, y que entra en conflicto con el adverbio san del náhuatl, por lo que se ha cambiado el fonema sa por sha. Así tenemos shan y shanto. Otros conflictos que llevan a la nahuatlización son de carácter fonético, pues, como hemos comentado en el video de los sonidos del náhuatl, tradicionalmente se asume que el náhuatl no posee los sonidos ga, fa, ra, ja, da, ña y u. Así que la pronunciación de varias palabras que los tienen en su lengua de origen sufrieron cambios fonéticos. Tal es el caso de Xolal, Xahüey, Anshel, Cahuayo, Ashos y un largo etcétera. Pero la nahuatlización por esta particularidad ha venido a la baja desde el siglo pasado, gracias a que la gran mayoría de los hablantes son bilingües o trilingües o ya de plano políglotas, por lo que tal imposibilidad de pronunciar estos sonidos es cosa del pasado, como se aprecia en palabras como bacash, café, güero o gas. En este sentido, debemos hacer notar que nunca en estas palabras importadas se les han agregado los sufijos primarios, también llamados absolutivos simples, pues vienen desde fuera del náhuatl y debe considerarse al menos erróneo cuando algunos escriben cahuayotl, osotl, bacachtli o cafetl, pues en realidad no están reflejando un uso verdadero en la lengua. No por poner casatl ya es náhuatl. Palabras de carácter especializado. Me queda hablar de términos especializados. Esos términos asociados a disciplinas y ciencias particulares, como digo zoología, comunismo, física o taxonomía. Son palabras que escapan al uso cotidiano en el día a día. Tenemos dos vías como ya mencioné al principio, o las nombramos en náhuatl o las decimos a partir de cómo se dicen en otras lenguas. Y en este asunto hablo más desde mi perspectiva personal. Lo ideal es que, si van a ser formadas desde la lengua, sean hechas por gente que pertenezca a ese campo de conocimiento, pues son ellos quienes tienen una apreciación más adecuada del significado y el sentido real de la palabra.
y así evitar que se caiga en intentos sin sentido. Por ejemplo, alguna vez vi en un grupo de WhatsApp que alguien quería crear el sufijo Liliscayot y que según él, este equivaldría al istmo del español, y así se iba a poner a crear todas las palabras istmo, como capitalismo, socialismo, paganismo, cristianismo, neologismo, etc. Un muy claro ejemplo de querer forzar el pensamiento occidental y la estructura gramatical del español en el náhuatl, así como de un claro desconocimiento de la lengua. En este sentido, con mi formación de politólogo, puedo crear y proponer las palabras Tequioyucatiliscayot para comunismo, Tominpixcayot para capitalismo, Tlanahualtilcayot para política, Yautlactocayot para política, Altepepixcayot para política. Como verán, para las últimas tres, la traducción en español es política, porque el español tradujo igual las palabras policy, polis y politics, y que conforman lo que se llama la ciencia política, y que yo, como conocedor del tema, puedo diferenciar y nombrar individualmente en náhuatl, mas yo no podría crear vocabulario especializado para temas de biología, física o matemáticas. Por eso lo adecuado sería usar la palabra en la lengua extranjera, en lo que algún especialista nahuablante propone una palabra que sea pertinente en la ciencia y que se apegue al pensamiento náhuatl. Sin embargo, me gustaría hablar de una tercera posibilidad, la de la nahuatlización de la raíz primaria. Pues así como en el caso de los verbos, que una vez nahuatlizados podemos tratarlos como si fuesen un verbo más en náhuatl, así tomamos la raíz de la cual deriva un vocabulario en específico y la hacemos náhuatl, entonces podremos derivar de ahí el resto de palabras, que es lo que hacen la gran mayoría de las lenguas. Por ejemplo, lo referente a la electricidad, que viene del griego electron, cuya forma nahuatlizada sería electon, y con esta ya podríamos crear electontic, eléctrico, electonyotl, electricidad, electonyo, electrificado, electonchihuali, electrónico, electonchihualo, electrónica. Como se aprecia, es un recurso que apoya y facilita la construcción de los neologismos. Finalmente, quiero recalcar la importancia de que las nuevas palabras sean validadas por otros hablantes, porque uno podrá decir, sí, yo creé esta palabra, todos la van a entender y usar, pero eso es falso. No siempre lo que creemos que dice corresponde con la realidad de lo que entienden los otros hablantes. Por ejemplo, yo, Agustín, creé la palabra Tepoztlateciloyan para decir molino. Es el lugar a donde uno lleva a moler su maíz, porque pues en náhuatl, este molino pues se dice molino. Yo decía, está claro, Tepoztlateciloyan es el lugar donde se muele con aparatos de metal. No creo que haya error. Pues lo primero que hice cuando visité a mi tía fue aprovechar la primera oportunidad para decir mi neologismo. Y mi tía, tras un breve silencio, me dijo, ¿Ken? ¿In licuadora? ¿Cómo? ¿La licuadora? Y no solamente mi tía, todas las señoras nahuablantes a quien les he dicho mi neologismo concluyen lo mismo. Estoy diciendo licuadora, a pesar de que le quité el tepos porque creí que era lo que les refería a la licuadora. Pues no, Tlateciloyan sigue siendo licuadora. Siempre que se animen a crear neologismos, no olviden corroborar estos con otros hablantes. De hecho, si nos siguen en Face, sabrán que tenemos un álbum que se llama Hagamos Vocabulario, en cuyas publicaciones incluimos una sección de neologismos, donde lo que esperamos es provocar que otros hablantes creen sus neologismos o validen los nuestros, y que haya palabras que compitan por posicionarse y lleguen a integrarse como palabras de uso común en la lengua. Y ya que lo mencioné, aprovecho para darle gracias a todos quienes comentan estas publicaciones con comentarios como yo soy de tal pueblo y nosotros decimos así, pues estos comentarios enriquecen mucho nuestro trabajo.
Recapitulemos a modo de recomendaciones. 1. Preferir las semejanzas y el sentido figurado sobre la descripción literal y detallada. 2. Nunca olvidar que el amplio campo semántico de las palabras en náhuatl les permiten resignificarse para cosas que parecen nuevas, pero esencialmente son lo mismo. 3. Si una palabra no entra en conflicto con otra palabra en náhuatl, ni tiene una pronunciación complicada, puede pasar libremente al náhuatl. 4. Usar préstamos en vocabularios especializados mientras no existan palabras nuevas creadas por especialistas nahuablantes. Si tú eres un especialista en algún campo del conocimiento, te invitamos a crear neologismos para tu campo. 5. Nahuatlizar la raíz primaria para la construcción de vocabularios específicos. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que este video sirva para aclarar algunos puntos y provocar la reflexión sobre los neologismos en nuestra lengua. Ipampatotlachtol, Ocnemi, Iwan Nemi Chicauac, Iwan Ticnequi, Masemixcac Nemi.